Hemos venido en una serie titulada Under Construction, en construcción. Y hemos hablado de la familia que Dios edifica. Hemos hablado de la crianza de los hijos, hemos hablado del matrimonio, hemos hablado también del rol del hombre como el capitán del hogar. Y si no han visto alguno de estos mensajes, los animamos a que visiten nuestra página web, miiglesia.es, y allí podrán verlos. Y hoy quiero iniciar hablándoles de algunos datos curiosos del corazón y del cerebro. Y al final les voy a hacer una pregunta, así que estén listos para la pregunta. Vamos a hablar del cerebro. Tiene 100 millones de neuronas. Perdón, 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Para que tengamos una idea, en un grano de arena caben 100.000 neuronas. Así que imagínense cuántos granos de arena se necesitan para 100.000 millones de neuronas. La información en el cerebro viaja a 268 millas por hora. Son 428 kilómetros por hora. El cerebro puede almacenar más de 2.500 terabytes. Si tienen un disco duro esos pequeños de 1 tera, multiplica eso por 2.500 y esa es toda la información que puede caber en el cerebro. Ahora hablemos del corazón. El corazón palpita más de 100.000 veces al día y más de 36 millones de veces al año. El corazón bombea más de 2.000 galones de sangre al día. El 20% de la sangre que el corazón bombea va al cerebro. Y cada día el corazón genera suficiente energía como para manejar un camión por 20 millas. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuál es más importante, el cerebro o el corazón? Vamos a pensar, vamos a ver las 3 opciones y luego vamos a hacer una votación. La opción A es que el cerebro es más importante, la opción B es que el corazón es más importante y la opción C es que los dos son iguales de importantes. Entonces levante la mano los que piensan que el cerebro es más importante. ¿Ok? ¿Nadie? Bueno, ¿no hay fans del cerebro? Bueno, pronto 1 o 2. ¿Ok? ¿Cuántos creen que el corazón es más importante? Bueno, muy bien, unas 4 o 5. ¿Y cuántos creen que los dos son iguales de importantes? Muy bien, unos 500. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, la relación entre estos dos órganos vitales es bastante compleja y absolutamente necesaria para la vida. Aún la ciencia no ha podido descifrar los detalles de esta interacción entre el cerebro y el corazón. Lo que sí se sabe es que el cerebro lidera y coordina a todo el cuerpo. Pero el corazón ayuda y habilita al cerebro a liderar correctamente. El cerebro no puede funcionar sin la sangre que le bombea al corazón y el corazón no puede funcionar sin las órdenes que le da el cerebro. Ahora, a ninguno de nosotros nos toca pensar y decir, necesito bombear sangre, necesito que el corazón esté bombeando. Como lo hacemos con la mano, decimos, necesito alcanzar esto y la estiro. Sino que automáticamente el cerebro tiene ahí un sistema muy misterioso de que mantiene ese corazón funcionando todo el tiempo. Y cuando hay emergencias, el corazón dice, bombea más rápido, necesitamos más sangre, hay una emergencia, hay que salir a correr. Esta increíble armonía entre el cerebro y el corazón es lo que le permite a todos los demás órganos recibir las instrucciones y el oxígeno y los nutrientes que necesitan, no solo para sobrevivir, sino para crecer y florecer. Ahora les cuento todo esto porque esta es una ilustración de la relación matrimonial. Para que el matrimonio funcione en armonía, los roles del esposo y la esposa se deben cumplir a cabalidad y en total unidad y sincronía. El esposo y la esposa se complementan de una manera ideal para que la familia funcione de una manera perfecta. Para que todos los miembros de la familia tengan vida, tengan crecimiento y tengan fortaleza. Hace 15 días hablamos del rol del hombre. Y hoy vamos a hablar del rol de la mujer. Ahora, de pronto tú te preguntas, ¿y cuál es ese rol? De manera específica, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia dice y habla de algo llamado la sujeción. ¿Pero qué significa la sujeción? ¿Es un concepto machista esto de la sujeción? Bueno, estas son las preguntas que vamos a responder a la luz de la palabra de Dios en este mensaje. Y entonces nos vamos a enfocar en el rol de la mujer y
Vamos a hablar de una de las palabras clave en el éxito del matrimonio, pero que más asusta a las mujeres, y la palabra es sujeción. Así que si tienes a una mujer, viniste con tu hermana, tu esposa, tu mamá, tómala del brazo para que no se escape. Por eso he titulado el mensaje de hoy, El corazón de la sujeción. El corazón de la sujeción. Hoy día muchas mujeres piensan equivocadamente que la Biblia es un libro machista, que quiere tener a la mujer como una esclava bajo el pie del varón, que la quieren tener allí en la casa sometida de una manera esclavizante. Sin embargo, como veremos hoy, eso está muy lejos de la verdad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero compartir con ustedes hoy la idea principal que deseo que recuerden, y es: la sujeción que agrada a Dios nace del carácter de Cristo, no de la opresión del hombre. Se la repito. La sujeción que agrada a Dios nace del carácter de Cristo, no de la opresión del hombre. Y para iniciar vamos a leer Colosenses 3:18, la primera parte, que dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos. Este es de los versículos menos populares entre la población femenina. Como conviene en el Señor. Ahora, aquí hay algo interesante. Pablo, quien escribe esta epístola, está dando esta palabra, este verbo, estén sujetas, en modo imperativo. O sea, cuando lo analizamos gramaticalmente, indica que esto es un mandamiento. Sin embargo, esto está en el idioma en que se escribió originalmente, en el idioma griego, está en lo que se conoce como la voz media. ¿Qué quiere decir esto? Indica que la persona que hace la acción es la misma que recibe la acción. O sea, no es nadie que está haciendo una acción sobre una persona o la persona está haciendo una acción sobre otro, sino que la acción que ella hace recae sobre sí misma. O sea, que ella debe sujetarse a sí misma. No sujetar a otro ni que otro la sujete, sino que ella misma debe ponerse en sujeción a su esposo. No se hace esa acción sobre ella, sino que ella voluntariamente se pone bajo el liderazgo de su esposo. Ahora, ¿qué es sujeción? Cuando estamos hablando de algo, necesitamos definir qué significa esto. La sujeción es reconocer la autoridad de otro y ponerse voluntariamente bajo su liderazgo. Yo reconozco la autoridad y me pongo voluntariamente bajo su liderazgo. Y todos tenemos que sujetarnos a alguien, nos tenemos que sujetar a la ley en el lugar del mundo donde vivimos. Nos tenemos que rendir voluntariamente al liderazgo de esa ley. En mi caso, yo trabajo en la iglesia Shepherds y estoy bajo el liderazgo del cuerpo pastoral del cual yo hago parte. Así que yo tengo que sujetarme al pastor principal de nuestra iglesia, pastor Stephen Davey, tengo que sujetarme al cuerpo pastoral. Y los que trabajan en diferentes lugares también deben sujetarse a sus jefes, es ponernos voluntariamente bajo el liderazgo. Pero vamos a hablar dos puntos clave de lo que es el liderazgo o la sujeción en el matrimonio. Primer punto, para que tomen nota: la sujeción bíblica no es, la primera palabra para completar ahí es no. La sujeción bíblica no es un instrumento de desgracia. La sujeción bíblica no es un instrumento de desgracia. El tema de la sujeción es un tema difícil porque es una realidad que hemos visto muchísimos ejemplos terribles de cómo la gente utiliza la Biblia y el tema de la sujeción para cosas y relaciones atroces, para atropellar a la mujer. Así que deseo iniciar reconociendo que muchas mujeres que escuchan este mensaje seguramente han sufrido consecuencias de abuso en nombre de la sujeción. Tristemente. Quizás recordamos a las abuelitas que sufrieron, que soportaron infidelidades, golpes, maltratos, abusos y todo tipo de atrocidades en nombre de la sujeción. Es posible que ahora tú te encuentres mujer sola porque no soportaste más el maltrato. O es posible que ahora que empezaste un nuevo hogar, quieres hacer las cosas mejor. Y necesitas entender qué significa esto de la sujeción. Ahora, si este es tu caso, este mensaje te dará la instrucción que necesitas
para que en este nuevo hogar puedas hacerlo mejor y evitar ser víctima del maltrato. Este mensaje, aunque vamos a hablar del rol de la mujer, nos cae también a los hombres, porque es así como el cerebro y el corazón tienen una relación que no se puede separar por completo. De la misma manera, la relación matrimonial no se puede separar de una manera tan severa. Así que cualquiera que sea tu situación, mujer, me alegra que estés aquí, me alegra que estés escuchando este mensaje. Y varones, Dios tiene mucho para hablarnos hoy, así que estemos todos atentos. Vamos a mirar el literal A del punto 1. Si la sujeción bíblica no es un instrumento de desgracia, vamos a enfocarnos en lo que la sujeción bíblica no es primero que todo. ¿Okay? Vamos a hablar de lo que no es. El literal A, la sujeción no es esclavitud. No es esclavitud. Cuando la Biblia habla de sujeción, no está hablando de obediencia absoluta, como si la mujer fuera una esclava que pierde su identidad, o que pierde su libertad, o su propósito individual como ser humano. No es esclavitud. La mujer no pierde nada de estas cosas por completo. Tampoco se convierte en el apéndice de su esposo. La sujeción bíblica no llama a la mujer a que haga todo lo que su esposo le mande. De hecho, algo interesante en esta sección es que aquí en esta sección de Colosenses, el apóstol Pablo no solamente le habla a los esposos y a las esposas, sino que también menciona a los hijos, menciona a los padres, menciona a los esclavos, que en ese tiempo había esclavitud, y obviamente muchos de los principios que aplican a los esclavos aplican a los que somos empleados. En cuanto al principio, habla a los amos también. Es interesante porque a los hijos y a los esclavos o a los siervos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, manda a los hijos y a los siervos a que obedezcan. Y utiliza la palabra obedezcan a sus padres. A los esclavos o a los siervos les dice obedezcan a sus amos. Pero algo interesante es que a la mujer no le dice obedece a tu esposo. Le dice, sujétate a tu esposo. O sea, hay una diferencia entre la esclavitud y la sujeción. Así que la sujeción no es esclavitud. Ahora, si estás tratando a tu esposa, varón, como una esclava, necesitas entender que eso deshonra a Cristo. Estás atropellando a tu esposa y estás pecando en gran manera. En el caso del corazón y el cerebro, ninguno es esclavo del otro. Su relación es una continua colaboración que trae beneficios para los dos y para todo el cuerpo. Una relación que no incluya esclavitud, sino que incluya una continua colaboración, cada uno en su rol en la familia, bendecirá el uno al otro y también a los demás miembros de la familia inmediata y extendida. Recordemos la idea principal: la sujeción que agrada a Dios nace del carácter de Cristo, no de la opresión del hombre. Muy bien, ¿qué más no es la sujeción? Literal B. Sujeción no es estar de acuerdo en todo con el esposo. Las veo tímidas. No escucho amén. ¿Están sujetos? ¿Están sumisas? ¿Así será en la casa? No escuché amén de los hermanos. Muy bien, sujeción no es estar de acuerdo en todo con el esposo. A la mujer jamás se le dice en la Biblia que no tiene derecho a tener su opinión. Por el contrario, miren lo que se nos dice en Génesis 2:18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos decimos amén? Amén, no es bueno. Le haré una ayuda adecuada, dice la versión Nueva Biblia de las Américas. La versión Reina Valera dice le haré una ayuda idónea. La palabra en hebreo significa literalmente de acuerdo a lo opuesto, o sea, indica que la mujer fue creada como el complemento perfecto para el hombre. Si la mujer fue creada como el complemento perfecto para el hombre, como la ayuda idónea ideal, un hombre sabio va a escuchar la opinión de su esposa. Porque si su rol dado por Dios es que ella va a tener la sabiduría, el entendimiento y una visión periférica que a veces los hombres no tenemos, vamos a ser necios si no escuchamos la opinión de nuestra esposa.
No quiere decir que vamos a hacer todo lo que dice la esposa, pero sí vamos a tener en cuenta todo lo que dice la esposa. Y los que llevamos casados por varios años, ya vamos a cumplir 28 años de casados con mi esposa, los que hemos llevado suficiente tiempo de matrimonio, sabemos que hemos pagado consecuencias cuando no hemos escuchado a veces el consejo de nuestras esposas. Y a veces como que uno escucha, aunque ellas no lo digan, te lo dije. Algunas lo dicen frecuentemente, pero otras no. Pero igual somos conscientes de que nos lo dijeron y fuimos necios. Así que el hombre sabio va a pedir, va a anhelar, va a estimular la opinión de la esposa en todas las cosas. Así que la mujer no está llamada en la sujeción a estar de acuerdo con todo lo que dice el esposo. Debes expresar tu opinión con respeto y con cariño, tal como el hombre debe dirigirse a su esposa, pero eso no es sujeción, no es de que la mujer tiene que estar de acuerdo con todo lo que hace el esposo. De hecho, Dios usa a la esposa para protegernos a nosotros de nuestras estupideces. ¿Cuántos dicen amén? Hay un hombre que tiene una convicción firme allí. Amén, así debe ser. Así debe ser. Así que, mujer, tu rol en el hogar es muy importante. El valor que Dios te dio es indispensable e incalculable. Así que gracias a Dios por ustedes. Literal C. La sujeción no es inferioridad. La sujeción no es inferioridad. No es esclavitud, no es estar de acuerdo con todo lo que diga el esposo o haga el esposo, y tampoco es inferioridad. Desafortunadamente muchas culturas han usado el poder y el liderazgo del hombre de una manera equivocada y ha quedado la sensación que todo tipo de sujeción es mala, que todo tipo de sujeción es una cuestión de inferioridad. Sin embargo, la Biblia es clara desde el primer capítulo que el hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios y juntos representan la imagen de Dios. Miremos lo que dice Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya. La palabra aquí en hebreo, cuando dice en esta primera frase Dios creó al hombre, se puede traducir Dios creó a la humanidad. Está hablando de hombre a nivel general, como la raza humana. Dios creó a la humanidad a imagen suya. Y dice, a imagen de Dios lo creó. Y luego explica cuál es la imagen de Dios. Dice, varón y hembra los creó. O sea, la imagen de Dios está reflejada en el hombre y en la mujer. No solamente en el hombre. O sea que juntos, el hombre y la mujer, somos la imagen de Dios. No hay superioridad ni inferioridad aquí. Hay simplemente una diferencia de roles. Yo no soy superior de ninguna manera a nadie que haga otra labor diferente aquí en la iglesia. De repente estarán las personas que ayudan, por ejemplo, con la limpieza de la iglesia, o con la organización de la iglesia, o con el parqueo. Yo no soy superior, simplemente porque tengo un rol diferente. Dios nos ama de la misma manera, Dios nos valora de la misma manera, tenemos un valor intrínseco como seres humanos, simplemente tenemos un rol diferente. De la misma manera sucede en el matrimonio. Así como el corazón no es inferior al cerebro, ni el cerebro es inferior al corazón, sino que tienen diferentes roles. La mujer no es inferior al hombre porque su rol sea diferente. Amén. Dice la idea principal, la sujeción que agrada a Dios nace del carácter de Cristo, no de la opresión del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hombres estamos oprimiendo de alguna manera a nuestra esposa, estamos siendo tropiezo para que ella pueda ejercer su sujeción bíblica, que ya vamos a ver entonces qué sí es. Estamos haciendo que a ella se le dificulte sujetarse a un hombre tosco, brusco. Literal D.
La sujeción no es sometimiento al abuso. No es sometimiento al abuso. Y me gusta, mejor dicho, quiero hacer una pausa aquí un momento, porque en muchas iglesias se ha usado esto de la sujeción y el sometimiento para obligar o manipular a las mujeres, utilizando la Biblia, a que permanezcan en relaciones abusivas, diciendo es que Dios. Pero como veremos, Dios no ha llamado a ninguna mujer a que se someta al abuso de nadie. Dios no te ha llamado, mujer, a estar sometida al abuso de ningún hombre, ni abuso psicológico, ni abuso emocional, ni abuso físico, ni abuso sexual, ni abuso económico, de ningún tipo de abuso. No estás llamada a vivir bajo el temor del autoritarismo de un esposo tirano. Si te encuentras en una situación de abuso, acude a las autoridades. Dios no te está llamando a eso. Y gente que no entiende la palabra de Dios, y gente que no conoce las escrituras, te pudieron dar un mal consejo y decirte, no tienes que permanecer allí porque Dios demanda que lo hagas. 1 Corintios 7 es clara. A paz nos llamó el Señor, hablando de relaciones matrimoniales aún entre un creyente y un incrédulo. Si hay abuso, a paz nos llamó el Señor. No tienes por qué someterte al abuso. Un ejemplo que nos ayuda a entender la sujeción es cuando entregamos nuestra vida a Dios y nos sometemos al liderazgo de Cristo por medio de su palabra. No porque Dios nos obligue a que lo amemos, sino porque al darme cuenta de su gran amor no puedo resistirme a someterme voluntariamente a su liderazgo y reconocer su autoridad. Dios no me hace mal, Dios no me maltrata, pero aunque no me dé siempre lo que yo quiero y aún a veces me dé lo que no quiero, aún así me someto voluntariamente. Donde hay legalismo, donde hay machismo, donde hay misoginia, hay abuso. Huye de eso, mujer. No te quedes en una relación abusiva simplemente porque no tienes un trabajo propio, porque no tienes una carrera propia, porque no pudiste hacer esto o aquello. Busca ayuda, Dios te respalda. Amén. Dice Colosenses 3 de nuevo. Vamos a leer el versículo 18 y 19. Dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Pero miren el versículo 19 para entender el contexto. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ¿qué? Ásperos. Pensemos en una lija. Algo áspero es algo que al roce, al contacto hace daño. Algo que al roce, al contacto irrita. Algo que al roce, al contacto hiere. No seamos ásperos con nuestras esposas varones. Mujeres, las que están solteras, por favor escojan bien. Porque a veces la mujer ve cosas, ve alertas y no actúa conforme a esas evidencias de que algo anda mal. A veces su deseo de no quedarse solas, a veces su deseo de tener una vida romántica, que es algo para lo cual Dios nos creó, hace que hagan caso omiso a esas señales. Y después, ya con niños, experimentan el abuso y grandes dificultades. Ahora veamos lo que la sujeción bíblica sí es. Y vamos para esto a utilizar un pasaje en Primera de Pedro. Y dice el versículo 1 en el capítulo 3, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Ahora es el apóstol Pedro. Antes no lo dice el apóstol Pablo en Colosenses, ahora no lo dice el apóstol Pedro. Aquí en su primera epístola, capítulo 3, reafirmando el mandamiento de Pablo. Entonces vamos a ver qué es. Punto número 2. La sujeción de la esposa es un instrumento de gracia. El primer punto era que no es un instrumento de desgracia. Y este punto es que es un instrumento de gracia. Es un instrumento de gracia. Entonces el apóstol Pablo dice que las mujeres deben sujetarse a sus maridos.
Y aquí entonces vamos a ver detalles de lo que significa el sometimiento. Dice, continuamos leyendo, versículo 1, capítulo 3 de Primera de Pedro. De modo que si algunos de ellos, haciendo referencia a los esposos, si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Wow. ¿Qué es la sujeción? La sujeción implica una conducta, una manera de ser que lleva a su marido desobediente a la palabra de Dios a que sea ganado por su conducta, por su manera de ser. Y luego vamos a ver algunos puntos de manera específica, literal, la pureza. Eso es lo primero que se menciona aquí, el versículo 2 dice, al observar ellos su conducta casta. La Nueva Traducción Viviente dice su conducta o su vida pura. La Nueva Versión Internacional dice su conducta íntegra. O sea, la pureza de una mujer. A través de la pureza, una mujer demuestra su sujeción a su esposo. Una mujer demuestra si está sujeta a su esposo, si lo respeta por la manera como se viste, por la manera como habla con otros hombres, por la manera como interactúa con otros hombres. Todo lo que hace es puro y se hace evidente en una mujer que la motivación de sus acciones no es ella misma, que no está intentando llamar la atención a sí misma con su cuerpo, como si fuera una mujer que no tiene un esposo y que está simplemente intentando vivir una vida de libertinaje. Así que la pureza se nota en su manera de vestir, en su manera de hablar. No habla nada sucio, no connota nada sucio en su vida. Su conducta y su manera de conducirse refleja pureza, que incluye no solo la pureza sexual, de que no anda provocando a los hombres con su conducta, sus palabras o su manera de vestir, sino que es una mujer que motiva pureza, respeto, honra. Esa manera de ser de esa mujer será un instrumento de gracia para ganar a su esposo para la fe en Cristo Jesús. Es un instrumento de gracia. Una mujer pura va a reflejar con su vida que está sujeta al liderazgo de su esposo, que no necesita andar buscando lo que no se le ha perdido, que está bajo la cobertura de Dios en la estructura en el hogar y está en orden. La palabra griega aquí para conducta casta implica piedad, implica una mujer que está buscando de Dios, que ora por su esposo. Una mujer así bendice grandemente a su esposo. Una mujer así motiva a que un hombre ame a su esposa y considere la fe que ella vive. Recordemos la idea principal: la sujeción que agrada a Dios nace del carácter de Cristo, no de la opresión del hombre. Y dice el versículo 2 allí, 1 Pedro 3, al observar ellos su conducta casta, y luego dice respetuosa, lo cual nos lleva al literal B. No solamente hay pureza, sino respeto. La sujeción es pureza, la sujeción es respeto. Una mujer que muestra su cuerpo en redes sociales o en la vida real está demostrando que no tiene ninguna sujeción alguna. Cuando uno ve jovencitas vestidas de manera inapropiada, en mi mente lo que pienso es: ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la autoridad en su vida para que le enseñe lo que es santo? Aquí, cuando habla de respeto, no está hablando de tenerle terror a su esposo, sino alta estima a su autoridad, al rol que Dios nos ha dado como esposos. Si la dama, si la mujer, si la esposa ha sido creada por Dios como la ayuda ideal, idónea para su esposo, el hombre ha sido creado para liderar la familia.
Y Dios le ha delegado esa autoridad, y por eso Dios llamó al hombre. Cuando Eva pecó y luego pecó él llamó al hombre, no llamó a la mujer. Él era responsable, le pidió cuentas por su liderazgo. Así que el respeto al esposo, mujer, es el respeto al orden que Dios ha establecido para tu hogar. Pero recuerden, respeto no significa aguantarse la opresión, aguantarse el maltrato, aguantarse no estamos hablando de eso. El respeto es también la clave para motivar al esposo a que ame a su esposa. La mejor manera de la mujer expresar su amor es expresar su respeto hacia su esposo. Y aquí les doy una clave, mujeres. Tomen nota. No hay nada más que el hombre anhele, que su esposo anhele, mujer, que su respeto. Así como, tomen nota, varones, no hay nada más que la mujer anhele que su amor. Y ese es el principio que nos da la palabra de Dios de la dinámica entre el amor y el respeto. Ahora imagínense si el corazón en una situación de peligro decide rebelarse contra el cerebro. Y el cerebro le dice, bombea, bombea, porque toca salir a correr. Y el corazón dice, a mí qué me importa. No me parece. No considero que sea una situación suficiente como para andar corriendo. Yo me voy a quedar aquí relajado. Obviamente el cuerpo no tendría suficiente oxígeno para salir huyendo, para responder con agilidad y rapidez para salir del peligro. Algunas maneras de expresar respeto al esposo son, punto 1, afirmar el liderazgo del esposo. Entonces, afirma el liderazgo de tu esposo. Si Dios nos ha encargado a los varones el liderazgo del hogar, la mujer debe reconocer ese liderazgo, promoverlo. Debe validar, fortalecer el deseo del hombre para dirigir, ponerse voluntariamente bajo su liderazgo. Y a veces es difícil. Hay mujeres que son sumamente brillantes, sumamente hábiles, sumamente diligentes, y a veces se casan con hombres un poco más pasivos. Entonces sé que es difícil para esa mujer sujetarse al ritmo del marido. Pero te hago una pregunta, ¿quién lo escogió? ¿No te diste cuenta que iba a otro ritmo? Entonces la mujer debe respaldar a su esposo al ritmo del liderazgo de él. No trates a tu esposo como un hijo, no hay nada más que un hombre deteste. Que lo trate como un niño. Sé que a veces nos comportamos como niños, ¿amén? Tenemos que reconocer también. No te comportes como su mamá. No eres su mamá. No hagas el papel de él, que porque él lo hace a otro ritmo. No tomes el liderazgo tú. Da un paso atrás. Confía en el Señor. Deja que él lidere a su ritmo. No lo desautorices en público. No lo ridiculices. No te burles de él. No hables mal de él en público, mujer. De pronto tú te preguntas, bueno, ¿qué puedo hacer si tengo un esposo que no lidera, que es apático, que no expresa iniciativa, que va a otro ritmo, que como que, ¿qué hago? Lo natural es que tú quieras tomar la iniciativa, ¿no? Pero si tú tomas las riendas en vez de esperar a que Dios mueva a tu esposo, él perderá la motivación que casi no tiene para cumplir con sus responsabilidades que Dios le ha encomendado. Así que Dios crea al hombre para que tome la iniciativa y la mujer para que responda a la iniciativa. Así que motívalo en amor, ora por él. Resalta los más pequeños indicios de liderazgo, no le quites su lugar ni las oportunidades para ejercer ese liderazgo. Así que la responsabilidad de cuidar, de proteger, de dirigir, de liderar, de proveer y de sustentar la familia es algo muy difícil. Es algo que los hombres cargamos en nuestros hombros y que es difícil. Valora ese esfuerzo. Hay muchísimas cosas por las que soy muy bendecido con mi esposa, pero hay algo que ella es muy intencional en hacer y es estar reconociendo el esfuerzo que hago en diferentes áreas de la vida, y eso me bendice mucho. Me bendice muchísimo. Y quizás de las cosas que más ha bendecido mi vida de parte de mi esposa es cuando no he merecido gracia, cuando he merecido el te lo dije, cuando he merecido quizás su molestia, cuando he merecido su crítica, y he recibido gracia, reconocimiento y palabras de aliento. Eso me ha motivado más a ser mejor que la cantaleta. No que haya pasado, ¿no?
Número 2, honrar el rol del esposo. Debemos honrar el rol del esposo. No manifestar esa crítica destructiva. Esposa, manifiesta tus sugerencias y tus inconformidades de una manera respetuosa, con cariño. Evita a toda costa el sarcasmo, evita la burla, evita el menosprecio público o privado, la impaciencia, evita la irritabilidad, la intolerancia, las palabras hirientes, las miradas que matan. Los gritos, el tono de voz o expresiones corporales inapropiadas o la cantaleta. Evita eso. Evita eso. Y varón, motiva a tu esposa a que te respete, tratándola con cariño, con dulzura, con amor. Recordemos la idea principal, la sujeción que agrada a Dios nace del carácter de Cristo, no de la opresión del hombre. Y dice aquí 1 Pedro 3:3 que el adorno de ustedes no sea el externo, dice, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno. Pedro no está diciendo que no te peines, mujer. Por favor, peínate. Varón, Dios no está diciendo que no le compres una joyita a tu esposa. Va a decir, la Biblia dice que no joyas de oro ni vestidos lujosos. Quedo exento. Consiente a tu esposa, varón. El punto aquí es que eso no sea lo más importante en tu vida, mujer. Y que eso no sea lo que caracterice tu vida. Claro, tú puedes tener una linda ropa, una linda joya, si Dios te da la oportunidad, o si tu esposo te consiente, puedes venir siempre muy arreglada, tener bien arreglado tu pelo y tu maquillaje, etc. Pero que eso no sea lo que caracterice tu vida. Si eso es lo único que tú tienes, qué triste. Porque dice que el adorno debe ser lo que procede de lo íntimo del corazón, ese adorno incorruptible, o sea que no se daña, porque la ropa se daña, se envejece, las joyas también se pueden dañar, pero que sea el adorno incorruptible de un espíritu tierno. O sea, literal ternura. Ternura. Pureza, respeto, ternura. Que la característica principal, mujer, sea que eres tierna y que manejas las cosas con esa ternura y con ese cuidado y con ese cariño. La sujeción que agrada a Dios, recordemos la idea principal, nace del carácter de Cristo, no de la opresión del hombre. Y cerramos con estos dos versículos aquí, versículos 3 y 4, que el adorno de ustedes sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Tranquila. Cálmate, mujer. Y varón, no le saques la rabia a tu esposa. Porque a veces decimos tranquila, pero nosotros le hemos sacado la rabia, ¿no? No que me pase en mi casa, ¿no? Que yo no le haya sacado la rabia a mi esposa, ¿no? Lo cual es precioso, dice el texto, delante de Dios. Esto es precioso. Así que cerramos con la serenidad. Punto D. Ese espíritu que caracteriza a la mujer cristiana no es solo tierno, sino también sereno. Del griego que viene calmado. O sea, no tormentoso. Tranquilo. En otras palabras, mujer, que no seas tú una mujer que cuando venga el próximo huracán le pongan tu nombre. La esposa creyente no debe estar predicando incesantemente el evangelio a su marido no creyente. Cuidado, mujer. Si tienes un esposo que no es creyente, no andes predicándole. No va a funcionar. Esa no es la manera de ganarlo. La mayoría de los casos ya saben. Está familiarizado. Sino que lo que tú necesitas es predicar con tu vida, con tu forma de vivir. Así puedes ganar por tu conducta sumisa, respetuosa, tierna, serena. Así vas a ganar a tu esposo. Debe ser la mejor esposa posible para la gloria de Dios, obedeciendo los principios de la palabra de Dios. Y cierro con esta historia corta. Resulta que había una mujer que siempre le daba cantaleta al marido no creyente, todos los domingos. Si ves, tú no vas a la iglesia, hijo del diablo, ahí metido en el celular, viendo partidos de fútbol todo el tiempo. Por eso es que no nos va bien. Por eso es que no tenemos más.
Y cantaleta todos los domingos. El hombre no iba a la iglesia. Era una constante cantaleta. Pero un día, esta mujer fue a la iglesia Shepherds en español y escuchó un sermón llamado El corazón de la sujeción. Y Dios obró en su corazón. Y ella reconoció y dijo, yo con esta cantaleta, yo estoy aburriendo a mi marido, dele que dele, como un címbalo que retiñe. Y dijo, wow, voy a aplicar eso de la serenidad, de la ternura, del respeto. Así que se propuso cambiar. El siguiente domingo ella, en lugar de dar cantaleta, se levantó y le dijo, amor, hoy hice un almuerzo especial y un desayuno especial para ti. ¿Está bien contigo si voy a la iglesia? Te dejé todo listo. Él no le dijo nada. Se levantó, se metió a bañar, se arregló y se dirigió hacia la puerta. Cuando él iba a salir de la casa, ella le dice, amor, ¿para dónde vas? ¿Qué pasó? Él le dice, hasta la semana pasada me dabas cantaleta todos los domingos por años. Hoy he sido tierna y dulce y me has respetado. El mensaje que pudo cambiarte, mujer, es digno de ser escuchado. Llévame a esa iglesia. Eso es lo que ustedes, damas, deben hacer con sus esposos, con su vida, con su ternura, su generosidad, su calma. Y entonces aquel hombre será ganado a través de un espíritu hermoso delante de Dios. El hombre considerará, wow, ese mensaje es digno de ser escuchado. Yo quiero escuchar eso que pudo cambiarte, mujer, antes de que me vuelva loco. Si hoy tienes convicción de que Dios ha hablado de tu corazón, varón, de pronto tú estás hiriendo a tu esposa, pídele perdón al Señor, pídele perdón a tu esposa, habla con ella, arrepiéntete de tu pecado. Por cualquier razón que lo hayas hecho, no lo hagas más. No pierdas tu esposa. Mujer, si has reconocido que hay cosas que tienen que cambiar en tu vida, pídele también perdón al Señor. Cambia tu actitud y quizás Dios honre tu obediencia, trayendo a tu esposo incrédulo también a la fe. Vamos a orar.